La Chancleta Blog está a punto de comenzar. 3, 2, 1. Comenzamos con el podcast. Amigos, bienvenidos de regreso a su querido programa La Chancleta Blog. Como les comentábamos en el bloque anterior, el tema principal de esta semana de terror será las cintas de brujas. La verdad es que yo creo que las brujas son muy poco valoradas en el mercado cinematográfico, porque son muy poquitas las cintas que de verdad se enfocan en lo que es pues este demonio, mujer. No sé, ustedes cómo ven, qué películas han visto, qué nos pueden comentar de este tema, chicos. Yo creo que sí son muy pocas. No se peleen por la palabra, güey. Ya los embrujé. Yo creo que sí son muy pocas las que se enfocan en las brujas, pero muchas sí se apoyan de ellas, ¿no? Como estas historias de Blancanieves o como la historia del Mago de Oz. El Mago de Oz creo que es una de las primeras películas que utilizan a las brujas de una manera más icónica. En 1939. En una película que es de los 30s. Así es, en 1939. Y creo que es una de las más icónicas de brujas en sí misma. Entonces, pocas veces las hemos podido ver, y más con la mitología en sí de una bruja, pero vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Hay que irlo desmenuzando. Primero yo creo que estas de fantasía. Yo creo que las hemos visto en películas de fantasía, un tanto para niños, y también, ¿sabes qué? En películas muy rosas, ¿no? O sea, a lo mejor Hechizo de Amor, te hablo de la de las brujas de Eastwood, que quieras o no tienen su lado romántico dentro de la historia de que tienen las brujas. Muestran, creo, su lado romántico. Es un lado más apegado al romanticismo, creo yo, a diferencia de esta parte de las brujas de Eastwood. Esta parte de las brujas de Eastwood creo que sí tiene un poquito más de la magia de la mitología, porque en sí hacen un llamado al demonio que es interpretado por Jack Nicholson, y sí aparece más como una especie de aquelarre de lo que están haciendo. Hay partes que si tú las ves, tú dices, no manches, está fuerte cómo le están proyectando. Entonces esta parte yo creo que pero no deja de ser romántica, ¿no? Diabolicona, romanticona, es una mezcla ahí, ¿no? Yo creo que las brujas tienen que ver, o las películas de brujas tienen que ver con respecto de las culturas de cada país. Cada país las vemos de formas distintas. Por ejemplo, aquí en México las vemos como, o nos enseñan que desde niños que les tenemos que tener miedo a las brujas porque nos pueden llevar, nos pueden chupar. Y de hecho hay muchas leyendas que tienen que ver con o supersticiones para que las brujas no le hagan daño a los niños, que pongas tijeras debajo de la almohada porque si no la bruja se puede llevar al niño o le puede chupar su alma. Por ejemplo, yo tengo como referencia, hablando de estas películas de brujas, una película de 1922 que se llama Hexan. Hexan. Ajá, la bruja. Como el mítico manual alemán del siglo XIV que mostraba a las brujas y cómo se sí es más aquelarre, ¿no? Sí. Este sí es más diabolicón. Fueron de las primeras películas de semiterror, pero mostrando como un tanto docudrama, ¿no? Como que mencionando partes reales con ficción. Sí, porque era pues la investigación de Benjamin Christensen. Claro. Sí, yo la vi y dije, la verdad es que sí me dio miedo, y creo que algo muy importante que quería comentar también desde el programa pasado era que la iluminación tiene muchísimo que ver. Yo entiendo que en aquel momento pues obviamente no se tenían las mismas herramientas que se tienen el día de hoy, pero estas creaciones en blanco y negro o como tono sepia, la verdad es que enriquecen muchísimo a toda la trama de la cinta, digámoslo así. La vuelve más dramática. Sí, exacto. Y la verdad es que sí te da miedo porque, o sea, los disfraces que utilizan, porque pues en aquel momento eran disfraces, no había como creación
pues con pantalla verde o toda la tecnología que conocemos hoy, pero la verdad es que esa película sí te genera cierto impacto, porque Imagínate, como dice Fabián, perdón, Chino, como dice Fabián, sí es como una combinación entre ficción y realidad. imagínate si a nosotros nos causa impacto, a las personas que la vieron en aquellos años, ha de haber sido mucho más aterradora la experiencia. Incluso estuvo prohibida porque era un poco mezclar la historia medieval de las brujas. Aparte tenía desnudos y mostraba torturas, Sí. Entonces estuvo un poco censurada. Se veía, digamos, como de forma clandestina ese documental. Y no es un poco, porque inclusive dicen que muchas escenas fueron cortadas. Ajá. Porque la idea era que mostraran cómo las brujas se comían a los niños y hacían sus aquelarres. De hecho, y la verdad es que sí estuvo muy censurada. Pues, yo creo que es la película más apegada al cine, a las brujas como mitología de terror, ¿eh? Sí, exacto. Que después llegaría Blancanieves y nos mostraría la imagen de la bruja mala, ¿no? A lo mejor. Y unos años después, Sabrina, la bruja adolescente. Ya empezamos a ver las sí, Sabrina. Buenas, sí, exacto. Y también tenemos que mencionar una serie que se llamaba Hechiceras. No sé si la recuerden, de los años 90. No, pues sí. Sí, pues no manches. Esa fue también icónica, ¿no? Por Alyssa Milano y por esta... Que aparte todos teníamos todos queríamos andar con alguna de ellas, ¿eh? Bueno, a mí mira, fíjate que yo no soy mucho de películas, cine de brujas, ¿no? Creo que casi no he visto películas de brujas. No soy mucho de ese ramo. Pero una que sí me acuerdo mucho también de los 90s, que pues me pareció buena, me gustó, era la de las jóvenes brujas, ¿no? Estas chicas adolescentes que se juntaban para hacer magia negra. Y que bueno, creo que estaba la chica nueva del pueblo, ¿no? Que llegaba también a la escuela y la invitaban como participar en sus... Ajá, exacto. En sus rituales. Y bueno, ahí parte, ¿no? Y resulta que es la bruja mayor, ¿no? Resulta más poderosa que las demás. Bueno, me gustó esa película, ¿no? Jóvenes brujas, que también te pintan como bruja, pues a lo mejor diferente o adaptada a esos años, ¿no? Los 90. Yo les tengo una de brujas que yo creo que ustedes han visto y que nos hemos olvidado un poco del cine mexicano, que se llama Veneno para Hadas, del señor Taboada, que en sí no nos muestra a una bruja, pero nos muestra un contexto en el cual pues una niña se hace pasar como bruja y cuáles son las consecuencias de jugar con este término aquí en México. No quiero hacer spoiler, les recomiendo que la vean. De verdad es una película muy, muy, muy interesante y con un final que te quedas, no me lo esperaba, de verdad no me lo esperaba. Y ahí se demuestra el terror que nos infundan desde niño a las brujas. ¿Es donde sale Patricia Rojo de chica? Sí, exactamente. De niña. De niña, sí, exacto. Sí, de niña. Sí. Pero sí, yo creo que si lo ves en esa época, sí te llega a dar un poco de miedo. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, esta de La Bruja, que es la película que estás mencionando el otro día, Rosario, donde sale esta niña que la hace de robot. Anya Taylor-Joy. Sí, ella, exactamente. Sí. Esa película creo que, la verdad, no me dio miedo, pero está muy bien hecha. Tiene una fotografía increíble. La verdad, a mí sí me dio miedo. Sí te deja como cierta sensación de terror. Está muy bien hecha la película. No, y aparte la parte de la cabra que ponen al final. ¡Sí! ¡Qué miedo! Con el demonio, amigo. Ajá, exacto. Está impactante, sí, la verdad. Se me hace una fotografía increíble. A mí me gustó mucho la fotografía de esa película. Voy a sonar medio mamilas, pero yo creo que lo más rescatable de esa película es la fotografía y la parte de la sonorización, la verdad. La historia está interesante también, digo. Sí, la verdad es que sí. Justamente hace poco leía, pues ahí entre algunas chucherías, un artículo que justamente habla de esto, de la sonorización de las películas, que tiene obviamente que ver muchísimo con la ambientación. Y pues en este tipo de géneros, que pues es terror al fin y al cabo, la gran mayoría,
sí, sí te queda como, creo que, bueno, más bien lo que te causa más impacto es justamente eso, la musicalización, ¿no? Todo cómo ambientan, los tonos en los que se filman las escenas, entonces toda esta parte técnica a veces te genera muchísimo más impacto que en sí la historia o la actuación. Eso pasó justamente con la bruja de Blair. Nunca vemos a la bruja, nunca vemos escenas fijas, no hay buena fotografía. Sí, todo el tiempo en la película estás esperando ver a la bruja o ver algo. Pero todo gira, exactamente, todo gira en torno al miedo del espectador a través del sonido y de la imagen. Pasa. Sí, exacto. Es que es eso, te generan como esta sensación de no manches, ahora sí ya va a salir. No manches, ahora sí ya va a salir. Entonces estás como de y puros gritos, toda la película son gritos y eso te altera. Que dicen, bueno, como alguna vez lo dijimos, ¿no? Por ejemplo, cuando tuve ahí la colaboración con Miguelo, alguna vez lo dije, esta película no sabían los actores qué iba a suceder. Y eso fue a propósito, el director lo hizo a propósito para que la gente tuviera miedo y ese miedo fuera transmitido al espectador. Porque ellos mismos grabaron, ¿no? Sí, entonces, para que las reacciones... Les daban nada más canastitas con las cámaras, las pilas nuevas, unos papelitos y párale de contar. Sí, porque ni siquiera a veces tenían guión, ¿no? En el bosque. Sí había un guión, la producción lo tenía, el problema es que los actores no lo tenían. Entonces esa era la cuestión, nada más como que los iban encaminando y lo iban grabando y eso fue lo que lograron transmitir y la verdad es que estuvo bien hecho para que pudieran transmitir eso, ¿no? Pero con esta película... Es una mezcla de todo, ¿no? Con esta película yo creo que nos damos cuenta que inconscientemente sí le tenemos pavor a las brujas. Muchos de los que yo conozco se cagan. Yo creo que más que las brujas es a lo desconocido, ¿no? A lo que no puedes ver. Pues ese es el miedo. A lo que no puedes entender. Porque según esto, pues las brujas, pues sí es una persona. Entonces es una mujer, exacto. Ajá, ahí el miedo es a lo que no puedes entender. Depende de qué película veas. Exacto. Bueno, sí. Sí, bueno, digamos, esta parte del cine, pues sí, a lo mejor muchos no le tendrían tanto miedo, ¿no? Pero si te pasa algo como en La Bruja de Blair, pues sí, te aseguro que vas a estar que no te aguantas. Como dices, es el entorno, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de George A. Romero. George A. Romero tiene una película que se llama La Estación de la Bruja, no sé si la han visto. No he escuchado. No recuerdo. Bueno, esta película tenían un presupuesto, me parece que de $100,000. Se grabó con 16 milímetros y los actores eran casi novatos. Entonces, esos factores hicieron que la película se viera un tanto oscura, como con la atmósfera densa, como que parecía neblina. Entonces, podría simular un aquelarre muy, 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 muy chido. La película es una de sus grandes joyas también de George A. Romero. La Estación de la Bruja, se la recomiendo, amigos, véanla. Ya estás. Ahí ponemos yo tengo por ahí, me enamoré de una bruja de 1958. Esta cinta yo la asocio como a todo esto de hechicera. No, hechizada. Porque la primicia es, bueno, esta mujer que es una bruja enamora a pues a su vecino, porque su vecino era muy malhumorado y era muy grosero con ella, y pues no vio otra más que enamorarlo. Entonces creo que más o menos va por ahí, solo que esta del 58 es un poquito más oscura que pues lo que vemos en Hechizada, tanto en la serie como en la película que se hizo después. Mira, yo creo que, por ejemplo, a pesar de lo que haya pasado en Sabrina, ahora con la serie que también la trataron de hacer como más oscura, la nueva Sabrina, creo que las películas anteriores buscaban que tuvieran ese toque sabrosón, ese toque oscuro que te daba un poquito más de miedo, porque el toque cinematográfico actual, tal vez por los matices que tiene, no te da tanto miedo, pero siento que los anteriores eran un poquito más crudos. Digo, como dice el buen amigo Miguelo, hay muchas que por la región cambian la perspectiva. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una película que se llama Las Brujas de Zugarramurdi,
Es una película de Alex español. de la Iglesia, que pues el que conozca al director va a saber pues, cómo es, ¿no? Este cuate tiene un humor muy negro y te saca una perspectiva de las brujas pues muy icónica. Y más que esta parte de Sugarramundi, es una parte en España donde hubo muchas brujas que fueron condenadas a la hoguera. Es como en el la vida Salem real. de España. Exactamente. Y digo, conociendo a Alex de la Iglesia, que con este humor negro también pues, da mucho que desear, ¿no? Ahí también creo que él tiene por ahí una película del demonio que no voy a decir ahorita. Cuando toquemos una de demonios, será bueno que las mencionemos. Sí, pues yo, por ejemplo, como que relacionando un poco, volviendo al tema de lo de la bruja de Blair, en donde solo era como hacerte a la idea, creo que viene también a colación Las Brujas de Salem, justamente. Siento yo que ese es como un drama psicológico, es más un drama psicológico en donde Winona Ryder es, la terminas odiando porque dices, pinche vieja chismosa, o sea, con su boca o con lo que dice, va manipulando a todo el mundo y va haciendo que todos crean que la otra mujer es una bruja y que le hace esto y que le hace lo otro, y bruja, así bruja. como Fabián. Ajá, exactamente. Más o menos muy similar. Algo así de manipulador. No tan La bruja de manipuladora. Fabián. Pero al final chismoso acabas sí, amando ¿no? a Winona Ryder. Pero Winona Ryder Igual se como veía me mucho amas a mí. mejor. Sí, pues sí, o sea, No sí creo se que ve súper igual. bien, pero la verdad, bueno, eso quiere decir que fue una muy buena interpretación. Pero a lo que voy es que solamente te daban la idea de que sucedían las cosas, cuando en realidad ellas eran las que manipulaban a la gente para que la gente tuviera esas ideas. Entonces, pues más o menos a mí me viene a la mente como esta de Practical Magic, que es la película de Sandra Bullock y de Nicole Kidman, que muchos Super se enamoraron rosa. ahí de Nicole Kidman y de Sandra Bullock. Yo me enamoré de Creo que Nicole es muy del Kidman estilo, ahí. Sí, muchos les encantaron ahí las dos porque estaban en su mejor momento, eran jóvenes, eran guapas todavía, entonces creo que llamaban mucho la atención de la gente. Y llama mucho la atención porque también te mezclan esta parte así súper rosa y esta parte medio de los hechizos y demás que es muy icónica de las brujas, ¿no? Que es también un tanto la mitología que han tenido las brujas en la última era, ¿no? De volverlas más como personajes de amor o historias rosas o ese O de plus comedia. que a lo mejor no te dan Ajá, otros exacto. No sé. terror, ¿no? Mira, no te lo da yo- un zombie, no te lo da un vampiro, quizá, ¿no? Es que yo siento que, como decía Rose al inicio, apenas- no está bien apenas explotado. vi. No está bien explotado el cine de brujas. El de terror. Digo, vaya. yo apenas vi una película de brujas que se llama La Morgue. Es del 2016. La verdad es que me pareció muy buena, me gustó mucho. Sí, la recomiendo. Trata sobre un cadáver, ¿no? O sea, llega un cadáver a una morgue, es un cadáver que pues no tiene identidad, no saben quién es la persona, es una mujer. Entonces el forense, el de la morgue, es el que se encarga de hacer autopsia para ver de qué murió, pero conforme van haciendo la autopsia, pues van descubriendo como cosas extrañas, ¿no? Que nadie se explica cómo le pudo haber pasado eso. Y conforme van descubriendo cosas, también van ocurriendo cosas en la morgue, ¿no? Cosas paranormales. Y que se relaciona con el cadáver, no las spoileo para que la vean. La verdad es que está muy buena y sobre una bruja. Pues yo quiero concluir que las brujas del cine pues han conquistado mucho con la pupila, porque muchas han sido pues porque son actrices guapetonas, ¿no? Ahí que están como guapas, llaman la atención y por eso han conquistado, pero creo que ya están empezando a salir un poco más películas que están tocando esta parte sensible de la mitología de la bruja, como el filme que dijimos hace rato que se llama Nada más la bruja. Y creo que sería bueno que veamos ambos y que lo vayamos comparando para ver qué sorpresa nos encontramos en el cine de terror relacionado con las brujas. La pregunta del millón antes de terminar. Digo, me encontré con un artículo que decía que la película de Mary Poppins era una bruja. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Sí. Pues sí. ¿Sí? Al fin y al O era cabo, un sueño. sí.
Era un sueño y despertaban sin piernas. No, yo digo que sí. Tal vez un intento de... Yo digo que sí es una bruja blanca, una bruja buena, pero al fin y al cabo bruja. Y también limpiaba el barandal con su trasero, o sea, ¿cómo no ser bruja? bruja? Era una bruja criada. Según Memo, la única bruja buena es Anne Hathaway, que va a salir ahora, entonces... Eso nos quedó clarísimo. Sí. No, okay, a ver. No nada más ella, también Sabrina, Melissa Joan Hart también. Muy bien. Sí. Me encantaba la serie. También. O sea, el gato era el que caía, ¿no? También Matilda era bruja, claro. Entonces. Matilda no te gusta. Bueno, pero Matilda no era bruja. Por supuesto. Nada más, ¿no? Pero es que entonces, a ver, es bruja. Para es más bruja ella que Mary Poppins. ¿En qué momento se pasa a ser una bruja? Exactamente, ¿en qué momento rompe la barrera de ser una persona con poderes a convertirse en una bruja? Pues ya cuando hay ahí... Cuando hace maldad. Yo conozco brujas, güey. Que no conozco brujas que no tienen poderes, ¿eh? Muy bien, Memo. Muy bien, con eso rematamos la sección. Bien, Memo. Ahora sí vámonos a las recomendaciones. Muy bien. No, espera. También quería decirles que hay una película que está en Netflix, se llama La Bruja. Por si quieren, aquí los amigos de La Chancleta quieren ver una película de brujas y encuentran La Bruja, no la vean, no es de brujas. Pero, o sea, si quieren una de brujas, no vean esa porque no es de brujas. O sea que nos engañan pero sí con está el buena. nombre. La verdad es una buena película. Es que es como lo que tú Sí, dices. Es una fui bruja sin engañado poderes. vilmente por el título. Es una bruja sin poderes. No es una bruja. Es un pinche... Es un mutante, no una bruja. Entonces estabas viendo los X-Men. Creo que ¿Sabes qué película viste, Memo? Creo que sí estaba viendo algo así, coreano, porque es coreana. Era la versión de X-Men coreano. Pero... sí es buena la película. Y ya me la tuve que chutar y toda. Esa es mi recomendación de la semana. Muy bien, vamos a las recomendaciones, amigos. Vamos a las recomendaciones de la semana, chicos. Va que va. ¿Quién empieza? Vamos a las recomendaciones. Yo hasta el final porque tengo que buscarla. No es cierto. Bueno, yo ya di la mía. Está haciendo su tarea en el... Yo les voy a recomendar la mía, que no es bruja. Muy bien. Okay. ¿Sí la vas a dar completa? Dila, recomiéndala, amigo. A ver, arráncate. Vas, Memo. No, o sea, pues básicamente era eso, digo, está buena, como dice Chayo, son los X-Men coreanos, ¿no? Es sobre más bien es sobre una asesina genéticamente alterada, ¿no? Y bueno, no se las cuento, mejor véanla, siempre cuando quieran acción, quieren algo de suspenso, que no sea de terror, brujas, porque eso no es, pero es muy buena. Igual la que les mencionaba de La Morgue, también se la recomiendo, buenísima. Esa sí es de brujas. Pues yo les voy a recomendar una película que no es de brujas, pero la vi en la semana y sí, ya tiene un ratito que salió, pero creo que está buena. Es una película que se llama Race. En algunas traducciones en Latinoamérica se conoce como El Triunfo del Espíritu o El Héroe de Berlín. Es una película de 2016. Nos habla sobre Jesse Owens, que fue un atletista, un atleta olímpico en Estados Unidos. Es el primer atleta color que va a los Juegos Olímpicos en Berlín y gana 4 medallas. Imagínate lo que ha de ser que vayas en uno de los momentos más racistas de todo el planeta. Y además Hitler a esos lo juegos, condecoró, ¿no? güey. Sí, yo sé, imagínate. Y es una historia real. Es una historia real. La verdad es que es una gran película. Yo se la recomiendo ampliamente. Les vamos a dejar el link ahí en la parte de abajo, en la descripción. Tu pelón, ¿cuál es tu recomendación? Pues yo, para no variarnos del tema, yo les quiero recomendar The Craft en Netflix. Es igual ya una película de 1996. Pero me parece que es una película que trata el tema de las brujas, apegado un tanto pues sí, un poco al misticismo, al misterio, a
a esta parte mitológica que tienen las brujas, también mezclado con un poco historia adolescente, ¿no? Quizá. Además, creo que a Memo le va a gustar mucho las actrices que salen en esa película. Ya vimos que tiene cierto fetiche con las brujas. Está bien, la voy a ver. Muy bien, dice. No con todas. Ok, ¿Vos? bueno, pues yo les quiero recomendar, también está en Netflix, se llama Historias de Fantasmas. Este es como una miniserie, es de origen hindú del año 2020. Son 4 historias de fantasmas, de 4 personajes como que viven su mayor miedo, según esto. La verdad es que está muy buena y sí te deja como esa sensación de ansiedad y de terror. La verdad es que yo nunca había visto una película hindú de terror, pero me dejó muy buen sabor de boca. Se les ¿Está buena recomiendo. entonces? Historia de Fantasmas Historia del de 2020, fantasmas. igual aquí abajo les dejamos el link. ¿Termina con el bailecito de Bollywood? Por poco, pero no, en esta Uy, ocasión no, no. entonces Bailan hasta... los Entonces no Es lo cine- único no que he es visto cine de cine hindú. Sí, no, pues entonces no es Es lo hindú. común, es lo Así común de en simple. en todas las películas de India, el bailecito. Sí. Vas, arráncate, Miguel. Pues yo sí les voy a recomendar una película relacionada con el tema, pero no en el rollo de terror, sino más bien el otro punto de vista, el lado cómico, el lado, ¿cómo se podría decir? Infantil, ¿Rina la bruja adolescente? de lo que es una bruja. No, es Infantil, una, Memo, es infantil. una Ya recomendación deja tus para mi fetiches, amigo, Memo. Sada. es una recomendación para mi amigo Betito McBoy, porque le gusta el anime, Donde quiera que esté. donde quiera que esté. Te Un queremos, saludo hasta allá arriba al Betito. cielo. La película se llama Nikki, la aprendiz de bruja, una película de 1993, De Estudios Ese Ghibli. anime es muy bueno ese anime. una de las primeras película producciones de estudios Ghibli, y en esta aventura familiar, pues se reformula una bruja los códigos de las brujas, vaya, y pues se enfrenta a diferentes dilemas, diferentes problemáticas, y en todas pues trata de salir de paso o pues con su actitud humana, mezclándolo con sus poderes de bruja. Es un anime bastante, pues bastante romántico, se podrá decir, y bastante infantil, pero muy, muy entretenido. Muy rosa, de hecho, muy, muy rosa, pero está divertido. Está Y entretenido hablando para de verlo esa en familia. película, nos faltó mencionar a Yubaba, ¿no? Del castillo volador. Castillo Vagabundo. El castillo vagabundo, Del ¿no? castillo Ajá. vagabundo. A mi Sí. querido Sí, y amado nos faltó Soul. mencionar a Yubaba. Es que hay Y hay estuvo muchos bien ahí. personajes de brujas, pero que no dan miedo, digo. Bueno, Sí, y y está aparte, como Maléfica decíamos también, al ¿no? inicio, hay muchas Así es. películas en donde se hace referencia o aparece una bruja, pero no es específicamente pues el centro de la historia. O sea, Exactamente, si nos eso vamos quería a decir. ese tipo de historias, Pues que mencionen allá en los comentarios, ¿no? ¿Cuáles son sus brujas favoritas y cuáles recomiendan? Exactamente. Pues así vamos es. entonces terminamos con este podcast. ¿O quieren aventarse Muchísimas gracias por escucharnos. otra por media hora vernos. más? ¿Quieren aventar 1 hora y media más Sí, en claro, favor ¿por qué no? del Señor Sí. allá en los cielos? No. Una media hora más de hechizo, por favor. Dejen sus comentarios, denle like, suscríbanse. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos en el próximo programa. Cuídense mucho, bye bye. Bye. Nos estamos viendo. Córtale, córtale. Oh.